momento. Entonces, vamos hoy a enfocarnos sobre el tema de las escalas de representación. La escala, ¿no es cierto? Creo que para todos se hace muy comprensivo el hecho de que los objetos pueden ser replicados gráficamente con su tamaño real, se los puede agrandar o se los puede reducir. Un poco ya se tocó esto o ya se mencionó esto en la clase del día de ayer cuando hablábamos de los formatos, ¿no es cierto? Pero ahora le vamos a dar un poco más de relevancia, en cambio, ya al tamaño de los objetos que van a verse representados en esos formatos. Entonces, la escala viene a ser una relación, ¿no es cierto? Viene a ser una comparación entre las dimensiones de un diseño y las dimensiones reales de lo que estamos diseñando, ¿cierto? Y justamente se genera esta razón de aquí que tenemos en esta especie de fórmula, ¿no es cierto? Que la escala viene a ser la medida del dibujo sobre la medida real. Ahora, esto, les digo, viene a ser una especie de fórmula porque no es algo que nosotros debamos ejecutar. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que las medidas del dibujo, ¿no es cierto?, van a ser 2 unidades, ¿no es cierto? Y las medidas reales van a ser 5 unidades, ¿no es cierto? Entonces, eso quisiera decir que si yo aplico esos valores a esta especie de fórmula, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, yo estaría hablando de que voy a tener 2, ¿no es cierto? Y que acá voy a tener 5, ¿verdad? Y por ahí aplicada esta razón y hasta pudiera decir esto es igual a, bueno, si lo hacemos en nuestra calculadora, ¿no es cierto? 2 dividido para 5 nos va a dar el valor de 0.4, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir la escala es 0.4. No se lo maneja así. Esto que hemos hecho aquí no se lo aplica de esa forma. Las escalas se las aplica de la siguiente manera, simplemente a manera de razón o de relación. Entonces, si yo quiero decir que la medida del objeto es una unidad cualquiera, ¿no es cierto?, y que la medida real es otra unidad cualquiera, solamente se queda representada la escala. Supongamos que la medida del objeto va a ser la unidad como tal. Entonces, bueno, aquí va a quedar la unidad 1, por poner un ejemplo, pero las medidas reales respecto a esa unidad van a ser 4, pongamos un ejemplo. ¿Está bien? Entonces, la escala en realidad es 1 a 4. Esa es la escala. No es 0.25, como uno pudiera obtener si quisiera la operación. Ahora, escalas pueden existir de cualquier tipo. Se puede hacer cualquier tipo de relación. Yo qué sé, 6 a 7, 9 a 3, ¿no es cierto? Pero es conveniente que nosotros siempre manejemos la medida del dibujo o la medida real como una unidad para que justamente estemos en capacidad de hacer una comparativa. Entonces, para el ejemplo que tenemos ahí en pantalla, 1 a 4, quiere decir que la medida del dibujo, cada unidad de la medida del dibujo va a expresar en realidad 4 unidades de la medida real. Es decir, si yo tengo que diseñar una pared de 4 metros, no voy a hacer 4 metros, sino voy a hacer 1 metro, voy a dibujar solamente 1 metro, ¿está bien? Y ahí estaría una escala 1 a 4. Entonces, bueno, ahora vamos a ir viendo justamente qué denominación tienen las escalas según el tipo de comparativa que yo haga. La primera escala es la escala natural y es el dibujo en su tamaño real, el diseño en sus tamaños reales. Como yo les decía, si es que nosotros pudiésemos trabajar siempre con el tamaño real, ese es el mejor diseño, esa es la mejor expresión gráfica que podemos obtener, porque no hay nada más sensato que entregar información visual real, realista, a quien la está intentando interpretar. Entonces, la escala 1 a 1, que es una escala natural, es la escala que más se debería usar. Contrario a esto, más bien es muy poco probable que justo tengamos siempre la posibilidad de hacerlo, aunque hay muchísimos objetos que sí se los puede representar en escala natural,
Más bien ya en las aristas distintas donde se desenvuelve el diseño, la gran mayoría de veces tenemos que jugar con las escalas. El siguiente grupo de escalas es las escalas de ampliación. Entonces, uno entiende por ampliación que uno va a ampliar el objeto, que lo va a hacer más grande de lo que en realidad es. Por lo tanto, aquí vamos a agrandar las medidas del dibujo con respecto a las medidas reales, ¿no es cierto? Y aquí entra ya por primera vez esta noción que yo les decía que es recomendable tener, y es otorgar una unidad, ¿no es cierto? En este caso, cuando hagamos escalas de ampliación, mi recomendación es que otorguemos una unidad a la medida real del objeto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que si un objeto tiene 1 centímetro, yo a ese centímetro lo voy a comparar con una cantidad mayor de medida para poderlo ampliar. Por ejemplo, pensemos en una escala donde la relación sería 7:1. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada centímetro que tenga un objeto, yo en realidad voy a graficar 7 centímetros, ¿no es cierto? Entonces el objeto, lógicamente, visualmente, en el diseño, en el gráfico, se va a ver mucho más grande. ¿Cuándo vamos a utilizar escalas de ampliación? Bueno, entendemos justamente que cuando tengamos objetos pequeños que necesitemos representar. Y el día de ayer ya medio mencionábamos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Piezas, por ejemplo, del área electrónica, piezas mecánicas pequeñas, de mecanismos mecánicos muy chiquititos, como podrían ser el sistema de piñones de un reloj de pulsera, ¿no es cierto? Una tarjeta electrónica de sus celulares, ¿no es cierto? El circuito electrónico de carga de un celular. Son cosas muy pequeñitas, ¿no es cierto? Si consideramos elementos como, por ejemplo, capacitores, resistencias, transistores, son piecitas diminutas, ¿no es cierto? Que a veces necesitamos incluso de lupas o herramientas similares para poderlas apreciar. Entonces, lógicamente, estos elementos, si yo los quiero representar y quiero que alguien comprenda su funcionamiento, disposición, construcción, etcétera, etcétera, es necesario ampliarlos. Y normalmente una escala de ampliación muy, muy alta, ¿no es cierto? Más aún si nos vamos a otro campo como podría ser la biología, ¿no es cierto? Cuerpos celulares, cuerpos más pequeños, pensemos en todo el área de los insectos, todo el área de las células. Ahora que recién acabamos de pasar esta época horrorosa del coronavirus, ¿no es cierto? Todo el análisis del comportamiento de un virus se lo tiene que hacer mediante herramientas de ampliación grandísimas, ¿no es cierto? Entonces, hay veces escalas que son 10.000 a 1, 1.000.000 a 1, ¿no es cierto? O sea, por cada medida, por cada unidad que tenga un elemento, lo vamos a ampliar en 1.000.000 de veces para recién poder apreciar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esos extremos, lógicamente, nosotros no estaremos manejándolos acá, pero es sensato tener la idea clara de lo que haríamos cuando ampliamos algo. Eh, ¿Cuál es la contraparte de esto? Lógicamente las escalas de reducción, ¿no es cierto? Que en el área de ingeniería, en el área de producción, es una escala muy utilizada. Esa es la tendencia, digamos así, que nosotros tengamos que reducir el tamaño de ciertos objetos, de ciertos entornos, de ciertas construcciones para poderlas apreciar. Entonces, cuando este dibujo es muchísimo más grande que el tamaño de formato que nosotros disponemos, necesitamos reducir el tamaño del mismo en el gráfico para poderlo representar. Aquí la recomendación es que se otorgue la unidad a la medida del dibujo. ¿Cómo es eso? Que si es que yo voy a representar un objeto muy, muy, muy grande, yo voy a decir que por cada unidad voy a representar múltiples unidades de dicho objeto. Pensemos, por ejemplo, en una escala 1 a 10, que lo único que implicaría sería que por cada 10 unidades que tenga un objeto real, yo solamente voy a representar una. ¿Está bien? Ahí es igual. Desplazábamos algunos ejemplos por ahí. Decíamos, ¿qué tal si quiero hacer un pequeño mapa del Parque de la Madre? Bueno, por lo menos lo tendré que reducir en unas
15, 20 veces, ¿no es cierto? Para que me encaje en un formato, tampoco el más pequeño de todos, ¿no es cierto? Por ahí un formato A3, un formato A2, ¿no es cierto? No se diga aún más en entornos de trabajo donde las reducciones son gigantescas. ¿Quién no se ha fijado, por ejemplo, en el mapa de la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto? Que tienen algunas oficinas institucionales. Es un póster del tamaño cercano a un formato A0 y ahí está representada toda la ciudad. Entonces es evidente que está reducido en muchísimo el tema de la escala, ¿no es cierto? Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos prácticos ya en áreas laborales específicas de cómo se manejan las escalas. Pero objetos que sean más grandes, que sean robustos, que sean de medidas o de dimensiones ya amplias, es necesario ejecutarles reducciones para poderlas representar. Entonces, hay que tener eso claro. Primero, que la escala natural es la escala real de los objetos, es decir, es el tamaño real del objeto. La escala de ampliación es una escala utilizada para hacer los objetos gráficamente más grandes y es conveniente hacer uso de la unidad a la medida real del objeto. Y las escalas de reducción es el instrumento que vamos a utilizar para representar objetos muy grandes y donde la unidad deberíamos asignarla a la medida del dibujo, para de esa manera guardar relaciones exactas y más mentalmente concebibles. Yo creo que para cualquiera, yo le puedo decir, a ver, imagínese su vehículo o imagínese el bus que usted utiliza a diario reducido 10 veces. Creo que es sensato imaginar eso, ¿no es cierto? Para nadie le parecerá una locura imaginar el tamaño del bus 10 veces menor, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si yo les dijera, imaginen el tamaño del bus si tuviéramos 3 buses comparado a 15 buses, es decir, una escala 3 a 15. Eso ya se hace muy difícil de concebir, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo hacemos la sumatoria de el volumen o de las dimensiones de 3 buses y lo comparamos a 15 buses? O sea, ¿qué relación habría ahí? Entonces, es un poco más difícil trabajar con esas escalas inexactas. Por eso, el manejar una unidad es mucho más sensato, mucho más fácil de, entre paréntesis, digerir, de entender y de comprender. ¿Correcto? No sé si en este pequeño resumen de escalas nos queda claro, nos queda fácil de comprender qué es cada una y cómo se la debería interpretar. ¿Hay alguna duda al respecto? Bueno, parece ser que no hay dudas. Me quedo satisfecho por eso. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, un ejemplo bastante elemental. Tenemos aquí un triángulo ABC que está representado en su tamaño natural. Si yo lógicamente le quisiera hacer con una escala de ampliación, este tamaño va a ser más grande, ¿no es cierto? Entonces, nos dice, las dimensiones del dibujo son mayores al de la realidad, se utiliza para ampliar dimensiones de un objeto, y el numerador es mayor que el denominador, lógicamente por cómo planteamos la relación de los objetos. Entonces, fíjense en esas escalas de ampliación, 2 a 1, 4 a 3, 100 a 1, 1000 a 1. Esa escala 4 a 3, por ejemplo, una escala muy poco usada, porque es difícil relacionar que por cada 3 unidades del objeto real yo en realidad voy a representar 4, ¿no es cierto? Eso a la larga, si ustedes hacen la relación, ¿qué me va a salir? ¿Qué resultado obtengo de ejecutar 4 dividido para 3? Eso nos da exactamente 1.3333333, ¿no es cierto? Si es ese el resultado, ¿no sería más fácil decir, ¿no es cierto? Yo voy a hacer una escala 2 a 1, o sea, cada unidad le voy a duplicar. Es mucho más concebible, es mucho más adaptable a nuestra percepción mental. Bueno, vamos ahora a aplicar una reducción a ese triángulo que nos dice ser la realidad. Y fíjense, el tamaño, lógicamente, es más pequeño. Las dimensiones son menores que el de la realidad
usaremos esto para dibujar objetos y formas que por sus dimensiones han de ser reducidas. El numerador es menor que el denominador y ahí aparecen otra gama de escalas de reducción, 1 a 2, 2 a 3, 1 a 100, 1 a 1000, 1 a 10.000. Igual, de todos esos ejemplos, el más complejo de comprender vendría a ser esa escala 2 a 3, ¿no es cierto? Porque eso quiere decir que por cada 3 unidades del objeto real, yo apenas voy a graficar 2, pero se hace concebiblemente o mentalmente un poco difícil de entender eso, ¿no es cierto? Igual, si yo haría la operación matemática 2 para 3 me va a quedar 0.6666666. O sea, es levemente reducido el gráfico. Ya si voy a reducir eso, más bien me sería más conveniente reducir a la mitad. Entonces, bueno, hay varias posibilidades ahí, pero lo más conveniente y la conveniencia es un arma muy práctica en el diseño, sería utilizar escalas donde manejemos una unidad, ¿no es cierto? Bueno, eh, es interesante conocer esto. Antes de nosotros trabajar en diseño por CAD, teníamos una herramienta denominada escalímetro, ¿no es cierto? El escalímetro era la herramienta en la cual ya venían practicadas algunas escalas y nosotros, mediante el uso de esta regleta, que a la larga tenía en total 6 escalas, podíamos atrevernos a graficar uno u otro objeto a escala. Eh, la diferencia, y yo creo que una noticia muy positiva en el tema del AutoCAD es que las escalas se manejan con un comando. Entonces, en AutoCAD es muy sencillo, extremadamente sencillo, llevar un objeto que necesitamos que aumente sus dimensiones a una escala de ampliación y es muy sencillo de la misma manera un elemento que tiene grandes dimensiones, reducirlo con una escala de reducción. Incluso en esas escalas un poco difíciles de concebir, es facilísimo, porque lo único que yo tengo que hacer es ingresar mi factor de escala. Y con eso estoy totalmente del otro lado. Entonces es otro plus, digamos así, que tiene el poder diseñar con CAD. Aparte que, si ustedes hacen un poco de memoria, cuando nosotros trabajábamos el dibujo técnico tradicional y necesitábamos trabajar con la escala, no teníamos una percepción clara de cuál era la mejor escala. Había que incluso hacer un análisis bastante, matemáticamente hablando, bastante fino. Porque si por ahí yo decía, a ver, este objeto está relativamente pequeño, le voy a duplicar, es decir, le voy a aumentar en su tamaño al doble, a veces terminábamos dándonos cuenta que se nos fue un poco la mano y nos quedaba un objeto excesivamente grande para el formato en el que estábamos trabajando. ¿Saben cuántas veces yo puedo variar la escala de un objeto graficado en AutoCAD? Se lo puede hacer infinitas veces. Infinitas veces. Yo puedo probar y probar y probar y probar y probar hasta quedar recontra satisfecho con las medidas del objeto que estoy diseñando. Entonces, es una gran ventaja, ¿no es cierto? Trabajar en un software de diseño nos disminuye la posibilidad del error a su máxima expresión. Vamos a estar muy lejanos de cometer errores desde el punto de vista normativo. Ya desde el punto de vista de la ejecución, hasta cogerle el tino, todos nos vamos a equivocar en algún momento, pero en cuanto a normativa, en hacer mal un trazo, en que nos salga una línea chueca, en que no nos quede centradito el objeto, eso es imposible de hacer porque es sencillísimo de corregir, sencillísimo de calibrar, sencillísimo de gestionar. Entonces, que nos quede eso como una motivación extra para propender a hacer uso de softwares de diseño en nuestras carreras profesionales o estudiantiles o lo que sea que ustedes deseen interactuar. Entonces, bueno, aquí tenemos una ejemplificación de cómo funcionaba el escalímetro. Podemos ver ahí la escala natural y también podemos ver, por otro lado, una escala de reducción 1 a 10, ¿no es cierto? Entonces,
podemos ver que en la escala de reducción, sobre todo, donde está graficado 23 milímetros, en realidad estamos poniendo que se tratan de 23 centímetros, ¿no es cierto? Que la distancia de 30 milímetros en realidad está representando 30 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, claro, está reducido esa escala 10 veces. Eh, Vamos a ver, en este momento, dejemos de compartir esta pantalla y les vamos a compartir otra pantallita donde podemos apreciar un poco mejor esto de las escalas de representación. No sé si hasta eso nos queda alguna duda, está todo claro, alguien necesita complementar un poquito más la idea. Listo. Bueno, entonces vamos a ir con algunos ejemplos ya palpables, ¿no es cierto? Les voy a compartir nuevamente la pantalla del navegador. Lo único que he hecho es introducir en Google escalas de representación y me he ido directamente a la posibilidad de verificar imágenes. Entonces aquí nuevamente tenemos un ejemplo muy palpable de lo que es una escala, pero este ejemplo me gusta un poco más que el de los triángulos porque nosotros podemos apreciar la cuadrícula de los distintos gráficos, ¿no es cierto? Entonces, en esa escala natural, nosotros vemos que la escala 1 a 1 implica que esas bases horizontales son de 4 cuadraditos, ¿no es cierto? Se alcanza a ver que tiene 4 cuadraditos y la altura total del objeto también es de 4 cuadraditos. El ancho total del objeto en realidad vienen a ser 6 cuadraditos. Bueno, si se hace una escala de reducción, ¿no es cierto? Automáticamente vemos cómo esos dos cuadraditos se han reducido a la mitad. O sea, el- los verticales en este caso. Vamos a ver si voy haciendo aquí unos gráficos para que se entienda. Entonces, listo. Aquí teníamos en la escala natural dos cuadraditos para esta arista vertical. Si vamos a reducir por la mitad, aquí solo se representa con uno, ¿no es cierto? Aquí teníamos una longitud horizontal de 4 cuadraditos. Una reducción implicaría que solamente aparezcan 2 cuadraditos, ¿verdad? Por otro lado, en la ampliación se duplica, ¿no es cierto? Aquí dice escala 2 a 1, o sea, vamos a duplicar el tamaño real. Entonces, si aquí teníamos una arista vertical de 2 cuadraditos, aquí se ha convertido en una de 4 cuadraditos. Y si aquí teníamos una arista horizontal de 4 cuadraditos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no es cierto? 8 cuadraditos de esta cuadrícula de cuaderno, ¿no es cierto? Entonces aquí es mucho más palpable, ya que podemos concebir esa distancia en el tema de ampliaciones y reducciones. Sigamos mirando qué tenemos en cuanto a ejemplos gráficos desde Google, ¿no es cierto? Aquí hay otra tablita que suelo indicar que es muy útil para entender los tipos de escalas que se utilizan. A ver, vamos primero con esta de acá. Esta es para escalas de reducción, ¿no es cierto? ¿Y por qué les muestro este ejemplo? Porque en el día a día estamos expuestos a este tipo de escalas de reducción todo el tiempo. Entonces, aquí nos hace una idea de cuál fuera la representación real de un terreno, de una ciudad, no sé, de una corriente montañosa, etcétera, etcétera. Vamos a imaginarnos, quiero que este rato pongamos al máximo nuestra capacidad imaginativa y vamos a imaginarnos que este recuadro de aquí abajo es todo el Parque Nacional El Cajas, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera hacer una representación gráfica detallada del Parque Nacional El Cajas, ¿no es cierto? Del tamaño real, tengo que ir a una reducción 1 a 10.000, ¿no es cierto? 1 a 10.000. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada unidad que yo grafique, voy a estar representando 10.000 unidades de la realidad.
¿correcto? Esto sería una visualización detallada y muy probablemente voy a necesitar no un formato normalizado, sino una lona gigantesca para representar esto, ¿no es cierto? Luego pasamos a un semidetalle, donde a lo mejor ya algunas cosas ni siquiera van a ser representadas por la gran reducción que se van a hacer. Yo no sé si ustedes se han fijado en las lagunas principales del Parque Nacional del Cajas. Ahí podríamos decir que tenemos, no sé si semidetalles, pero ya algo similar, ¿no es cierto? Grandes letreros y pósters donde dice, usted está aquí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tendríamos un semidetalle. Este semidetalle es una escala de reducción de 1 a 25.000. Entendamos que estamos trabajando con temas cartográficos, ¿no es cierto? Cuando decimos cartografías, estamos hablando de mapas. Entonces ya algo que elimine un poco de detalles tiene una reducción de 25.000 unidades. Un reconocimiento. Esto es, por ejemplo, si queremos hacer los límites del Parque Nacional El Cajas, a lo mejor indicar dónde queda la una laguna, dónde queda la otra, hacemos una reducción de 1 a 100.000, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, ya podría, quién sabe, haciendo el uso de un formato normalizado duplicado. ¿Cómo es un formato normalizado duplicado? Recuerdan que ayer veíamos, por ejemplo, el formato A0. Bueno, hay la posibilidad, esto no lo mencioné el día de ayer, de unir dos formatos A0, ¿no es cierto? Y se va a llamar formato 2A0, ¿no es cierto? Entonces, eso me daría la capacidad de tener una gran visualización, una gran área de trabajo, donde yo podría a lo mejor intentar colocar un reconocimiento. No sé si del Cajas como tal, el Cajas es un lugar inhóspitamente grande, pero bueno, creo que para temas de ejemplo se presta, ¿no es cierto? Y finalmente un exploratorio, que ya es simplemente decir, a ver, si todo esto es el Azuay, esta parte es el Cajas, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de una reducción de 1 a 250.000. Entonces uno sí alcanza a ver cómo, si siendo este de acá abajo el tamaño real, un exploratorio que a la larga es lo que nosotros muchas de las veces vemos en los mapas, en nuestros atlas, en nuestras enciclopedias, nosotros vamos a ver esto de aquí, una gran reducción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí un poco del uso de las escalas de reducción en este tema puntual que sería la cartografía, ¿no es cierto? Otro ejemplo que me gusta indicar, bueno, ahí de las bicicletas, ¿no es cierto? Estaba por acá, ahí podemos ver igual una ampliación, un tamaño real y una reducción, pero hay una tablita que siempre me gusta indicarles porque están valores característicos de los distintos ámbitos de trabajo. Déjenme ver si lo ubicamos por aquí. Veamos. Esta me gusta porque habla un poquito de algunos entornos en los que muchas de las veces estamos nosotros relacionados. No sé si es esta de aquí. No, no es esta exactamente. La verdad, no le ubico en este momento. Pero bueno, ahí nos habla un poco de las escalas que suelen sufrir, por ejemplo, una planta de producción, ¿no es cierto? Con sus distintas áreas de trabajo, áreas de circulación, ¿no es cierto? Entonces, si todo eso se debe considerar en, en un gráfico, entonces tendríamos que tener en cuenta dicha reducción, ¿no es cierto? Veamos si es esta de acá. No, 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 no. No le logro ubicar en este momento esta tablita, pero bueno, no sé si en lo que hemos mencionado, eh, si es que en lo que hemos mencionado nos ha quedado alguna duda o algo que queramos hacer más énfasis. Profesor, yo tengo una consulta. Claro, Sergio, cuéntenos. Sandro. Sandro, perdón. Ya. Usted me habla aquí de una unidad de medida. En nuestro medio, en nuestro sistema,
¿Cuál es la unidad que se maneja o que utilizamos que sea normalizado en nuestro medio para ejecutar los planos o la escala que hace referencia cuando usted dice una unidad de medida, 25.000, por ejemplo? ¿A qué hace referencia esa unidad de medida? ¿Cuál es el sistema utilizado para hacer esta escala? Es la pregunta. Bueno, ahí vamos a tener que ubicarnos en el entorno de trabajo en el que estemos tratando, porque, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos objetos de piezas mecánicas, objetos de mecanismos o cualquier cosa por el estilo, y al estar ubicados en un país que utiliza el Sistema Internacional de Medida como base, normalmente lo que se trabaja como unidad es el milímetro, ¿no es cierto? La medida predominante del sistema internacional, todos ustedes deben conocer, es el metro. Pero nosotros estamos hablando de representaciones gráficas, entonces dibujos que tengan metros de unidades serían dibujos gigantescos, ¿no es cierto? Por eso nos basamos en el milímetro. Ahora, ojo, pensemos en los planos de una casa. Los planos de una casa, que normalmente se los acostumbra a hacer en formatos A1 y A0, tienen escalas de reducción fuertes. Si alguien tiene la oportunidad, guarda los planos de su casa, de su departamento, del lugar que arrienden, de sus construcciones propias, verifiquen, tiene que estar ahí evidenciada la escala de reducción y se van a sorprender que son escalas de reducción grandes porque está considerando la medida como metros. ¿Está bien? Ahí la medida tiene que ser los metros porque un terreno de construcción normalmente dispone de áreas medidas en metros. Nadie nunca debe haber escuchado que se va a realizar una construcción en 25 decímetros cuadrados, ¿no es cierto? Sino siempre se habla de que es una construcción de 120 metros cuadrados, de 200 metros cuadrados, etcétera, etcétera. Si yo voy a llevar 200 metros cuadrados de construcción a un formato A0, donde a veces los trazos, ¿qué miden? 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros. Estoy reduciendo drásticamente la medida. Ahora, hablábamos antes del ejemplo en cartografía, ¿no es cierto? Bueno, ahí probablemente no estemos utilizando metros, sino estemos utilizando hectáreas, estemos utilizando medidas mucho más grandes. Entonces, normativamente hablando, compañero y compañeros, vamos a tener que entendernos en el entorno de trabajo. Pero nuestra medida, al menos para nuestro curso, para el tipo de piezas que vamos a estar trabajando, para lo que vamos a estar desarrollando, nuestra principal medida serán los milímetros, ¿no es cierto? Entonces, claro, trabajar objetos comunes como bujes, como elementos de sujeción, ¿no es cierto?, cuya medida total son, pensemos, 7 centímetros por 10 centímetros, bueno, ahí estamos hablando de 70 milímetros por 100 milímetros, ¿no es cierto? Y a esos milímetros sí se los puede pensar en ampliarlos o en reducirlos de una manera muy amigable, ¿no es cierto? Entonces esa será nuestra unidad de medida. Lo que son piezas mecanizadas, digamos. Exactamente, y porque aparte las piezas en general que nosotros vamos a trabajar, vamos a decir que utilizaremos escalas, pero más como un artefacto, pongámosle ese apelativo, un artefacto pedagógico, ¿no es cierto? De ahí muchísimas de las piezas que nosotros vamos a graficar, tranquilamente se las puede desarrollar en formato 1 a 1, es decir, en escala natural. Más por el espíritu de poder aprender y de poder poner en práctica, estaremos algún momento ejecutando alguna escala o de reducción o de ampliación. Yo les había hablado de que en algún momento vamos a desarrollar un gran proyecto que se hace más o menos al final del periodo de estudios. Y ahí vamos a tener que diseñar un objeto real, no un objeto ficticio ni un objeto mecánico que desconozcamos. Entonces, ahí a lo mejor sí tenemos que poner de manifiesto el uso de las escalas, ¿no es cierto? Porque si alguien dice, bueno, yo quisiera diseñar, no sé, pensemos un elevador hidráulico. Bueno, ya son piezas mucho más grandes, ¿no es cierto? Que si yo los quiero representar, tengo que reducir múltiples veces su tamaño. Bueno, aquí les tengo esa tablita que les estaba diciendo. Entonces, fíjense, aquí tenemos algunos entornos de trabajo. El primero dice fabricación e instalaciones, ¿no es cierto?
Entonces, fíjense, en fabricación e instalaciones, las escalas de reducción van desde 1 a 2, es decir, apenas reducir a la mitad los tamaños, hasta 1 a 200. ¿Qué, qué se les viene a la mente cuando yo les digo una instalación? ¿Qué se pueden imaginar? Tal vez de instalaciones eléctricas. Ya, muy bien, ¿cierto? La instalación eléctrica de nuestra casa reducida 200 veces, si nos adentrar en un formato A3, ¿no es cierto? 200 veces, Bram, es bastantísimo. Entonces, bueno, claro, en la instalación eléctrica yo a lo mejor no necesito darle mucho realce a las paredes, a los cimientos, a las vigas, sino más que nada a la posición donde están los alimentadores, donde están las entradas de voltaje y donde hace tierra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para construcciones civiles, eh, ¿quién me puede mencionar una obra civil que se le venga a la mente? Una carretera, Una puente, carretera, ¿no es cierto? Un paso a un puente, desnivel, el famoso tranvía, ¿no es cierto? un Pensemos puente. pensemos en el paso del tranvía por el redondel de la Chola Cuencana. Ya, entonces queremos hacer esa representación, exclusivamente esa parte de ahí, esa curva que ejecuta el tranvía. Bueno, pues esa puede ir, dependiendo del formato que vayamos a utilizar, desde 1 a 5, que ya es una reducción mucho más fuerte, ¿no es cierto? Reducir 5 veces el tamaño, hasta de 1 a 1000, ¿no es cierto? Entonces, si es, por ejemplo, un paso a desnivel de una carretera, quizás yo tenga que de una lanzarme a 1 a 1000. Y igual me tendría que hacer uso de un formato normalizado bastante amplio para poder detallar al máximo ese diseño. En topografía, que va un poco de la mano de lo que planteaba la cartografía, de entrada utilizamos una escala de reducción de 1 a 100. Entonces, claro, si yo quiero hacer el levantamiento topográfico de un terreno para que me den un permiso de construcción, puedo ya utilizar una escala 1 a 100, lógicamente si no es un terreno muy grande. Pero ¿qué tal si quiero hacer un estudio topográfico de la cordillera de los Andes? Bueno, pues ahí sí tengo que ir 1 a 50.000, reducir 50.000 veces el tamaño real de esa corriente montañosa. En urbanismo se maneja igual escalas de reducción muy grandes. Ahí entraría el ejemplo del Parque de la Madre que en algún momento les planteaba, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer una representación del Parque de la Madre, puedo ir desde 1 a 500 hasta 1 a 50.000, ¿no es cierto? Porque yo puedo querer representar un parque como puedo querer representar la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Entonces, voy a necesitar reducir muchísimo los tamaños. Y fíjense que las escalas de ampliación, ¿no es cierto? No nos enfocan en realidad un entorno, pero uno podría imaginarse la medicina, la biología, la parte electrónica. Ahora, bueno, hay muchísima investigación acerca de nanotecnología, componentes nanotecnológicos, circuitos electrónicos, robotización, mecanización. Entonces ahí podríamos utilizar las escalas de ampliación. Pero fíjense que la más estridente en diseño es la de 50 a 1. Y ustedes me van a decir, pero usted planteó, por ejemplo, el ejemplo de un virus, ¿no es cierto? Bueno, desde el punto de vista de diseño, nadie diseña gráficamente un virus, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no vamos a tenerle como una referencia a eso. Pero sí podríamos, ¿no es cierto?, querer ampliar cómo está estructurado un chip nanotecnológico, ¿no es cierto? Un sensor nanotecnológico para detectar a lo mejor, pensemos un poco en el ámbito de la medicina, ¿no es cierto? Se pueden utilizar componentes nanotecnológicos para sacar conclusiones respecto al flujo sanguíneo de una persona. Entonces, ¿cómo actúa ese elemento nanotecnológico? Es mediante un sensorcito, ¿no es cierto? Ese sensorcito sí lo podríamos representar si ampliamos 50 veces su tamaño, ¿no es cierto? Entonces, por ahí pueden estar las escalas de ampliación. Objetos muy chiquititos, no hay mucho como para diseñarlos, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que las escalas de ampliación
tan grandes, son inherentes a espacios muy específicos. No están muy abiertos a cualquier ámbito o a cualquier ejecución, mucho menos en áreas de ingeniería, de producción o cosas por el estilo. No sé si les queda claro a todos, está claro. Por ahí hay gente que está interactuando y participando desde el chat. A todos ellos les agradezco por estar ligados a la clase y atentos a la misma. No es algo difícil de entender, no es una temática que sea muy difícil de comprender, de un poquito visualizar, ¿no es cierto? Y se hace mucho más palpable cuando ya la ponemos en, en práctica. ¿Está todo claro respecto a esto? Muy bien. Bueno, si ustedes recuerdan un poquito el sílabo, nosotros teníamos que abarcar toda esta parte teórica previo al inicio en el AutoCAD. Entonces, nosotros tenemos en el Classroom eh, este apartado donde dice videos tutoriales, ¿no es cierto? En ese ya está disponible este video de aquí. Vamos a llevar inmediatamente vamos a dar un clic inmediatamente aquí. Si no, déjenme, les comparto nuevamente, permitiendo también que se comparta el sonido de la computadora para que podamos ver y escuchar. Entonces, vamos a abrir este video tutorial. Nos va a llevar a la plataforma de YouTube y aquí lo vamos a... Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. En este video te voy a explicar cómo descargar AutoCAD, licenciado durante un año con la licencia para estudiantes, completamente gratuito. Este video surge como la actualización del video que monté hace unos meses, en donde la licencia era por 3 años. Pero Autodesk ha cambiado ciertas de las condiciones para poder adquirir estas licencias. Entonces, este video lo que busca es resolver ciertas inquietudes que surgieron a partir de estas modificaciones. Así que vamos con el video. Listo amigos, lo primero que vamos a hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción. Este nos llevará a la página oficial de Autodesk para descargar la licencia, o en este caso la versión de AutoCAD licenciada para estudiantes. Lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta. Lo primero que nos solicita es información sobre de dónde somos. En este caso colocaré Colombia, el rol dentro de la institución en donde estoy, colocaré que soy estudiante y colocaré que pertenezco a una universidad. Coloco mi fecha de cumpleaños y le damos en siguiente. Y en esta parte ya es información más personal como nombre, apellido, el email y la contraseña. Le damos en que agregamos Autodesk, todos los términos y le damos en crear cuenta. Y aquí nos arroja un mensaje de que nos envió un correo de verificación al email que ingresamos. Así que nos vamos al email. Aquí está el correo que ellos dijeron que iban a enviarnos. Y le damos en verificar email. Le damos en que gracias por interés en Autodesk. Bueno, aceptamos. Le damos en hecho, en done. Y aquí ingresamos información sobre la institución a la que pertenecemos. En este caso, colocaré la universidad de la que egresé. El área de estudio colocaré arquitectura, ingeniería y construcción, y esta parte es súper importante. Toda la información que vamos a ingresar debe tener coherencia, es decir, que si somos estudiantes debemos estar activos, por lo que yo colocaré que ingresé en enero del 2018 y me gradué o me gradúo en diciembre del 2023, 5 años de estudio. Le damos en siguiente. Debo aclarar que esta información que estoy ingresando es a manera didáctica para que ustedes puedan entender cómo hay que ingresar los datos. Le damos en continuar y listo, ya la cuenta está creada. Y pasamos al siguiente paso, que es iniciar sesión. Le damos en siguiente. Bueno, en este caso yo permití que Chrome guardara la contraseña. Y ya en este punto nos está hablando acerca de una verificación de 2 pasos. Así que esto no lo había hecho en el anterior video. Voy a leer de qué se trata. Lo que nos está diciendo es que descarguemos una aplicación que se llama Duo Mobile y descarguemos el código QR que nos aparece. Eso es lo que voy a hacer. Miren amigos, esta es la aplicación. Déjenme y enfoco. Esta es la aplicación. Lo que voy a hacer es darle en añadir cuenta. Le doy en OK. Bueno, aquí hago un momentito pausa. La autentificación de 2 pasos que AutoCAD
o que Autodesk hace hoy por hoy no es mediante la descarga de ninguna aplicación y peor aún del registro de un código QR, sino más bien lo que se suele hacer es que cuando ustedes están creando su cuenta, deben agregar su número de celular o su mail. Y puede ser que antes de hacer la primera conexión a la página de Autodesk, les pida que envíen un código que puede ser enviado como mensaje de texto a su celular o que puede ser enviado a sus direcciones de correo electrónico. Entonces, esta partecita de aquí, esta parte muy puntual, no es tal cual. Pero, de ser el caso, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones en pantalla, que normalmente son muy sencillas de entender. Listo, nos va a permitir escanear el código. Miren amigos, aquí nos arrojó un código. Ay, me está dando un límite para poder ingresar el código, porque nos da 7 segundos, en este caso 1, 4, 4, 7, 2, 4. Le doy en próximo, parece que sí alcancé. Listo. Si Entonces, fíjense, a diferencia de lo que sucede con el muchacho en el video, a nosotros nos enviarán un código a nuestros celulares o a nuestro mail que tendremos un tiempo máximo para ingresarlo y cuando ingresemos ese código, alcancé a ingresar el código. podemos Así de ingresarlo simple, a la pantalla de los programas. cumplimos con la verificación de 2 pasos. Aquí me acabo de dar cuenta que te genera un código cada 30 segundos, así que si no me ingresaba el otro, automáticamente ya me había generado el segundo código para nosotros ingresarlo. Le damos en seguir y listo amigos. En este caso, esperamos a que termine de cargar la página. Bueno amigos, aquí les tengo que comentar que tuve que iniciar nuevamente sesión. No sé por qué no me permitió ingresar a la cuenta, así que le di nuevamente en iniciar sesión, completé todos los datos con los 2 pasos de verificación y ya me dejó ingresar al perfil. Entonces aquí veo que no me permite descargar nada hasta que complete el perfil. Le damos en siguiente, la misma contraseña y listo. Listo amigos, cuando inicié sesión, esto demoró bastante tiempo cargando y yo creía que no había funcionado. Entonces me puse a revisar otras pestañas y cuando ingresé a la pestaña que me arrojó inicialmente, terminó de cargar y me envió a este punto de verificación, donde nuevamente aparece toda la información que ya ingresamos, pero al parecer Autodesk quiere comprobar que sí somos nosotros y que vamos a verificarla. Entonces ya en este punto dice que vamos a necesitar documentación adicional para poder certificar que somos estudiantes. Dice, cargue una copia de la documentación emitida por la institución educativa, por ejemplo, recibo de matrícula o identificación de estudiante, identificación del empleado en el caso de ser un docente, como prueba de que asiste, enseña o esté empleado en una institución calificada. Bueno, esta parte, muchachos, es importante. Yo les había sugerido que ustedes hagan una captura de pantalla, puede ser del Classroom, o puede ser una captura de pantalla o una foto tomada a un recibo que ustedes hayan hecho de su inscripción al Instituto Wiesen, ¿no es cierto? Entonces, es conveniente trabajar con los formatos que se indican aquí en pantalla. Si ustedes alcanzan a ver en la parte de abajo, dice tipos de archivos admitidos, JPEG, que es un archivo gráfico, PDF, que es un archivo de lectura, PNG, que es otro tipo de archivo gráfico, y un GIF, que es una animación, ¿no es cierto? Entonces, mi recomendación es que si ustedes guardan el recibo o pueden a lo mejor acceder a sus estados de cuenta, sus estados financieros y tomar una foto de la inscripción, en donde muy probablemente se evidencia información como las fechas, donde se visualice sus nombres y sus apellidos, donde se verifique el nombre de la institución a la que ustedes pertenezcan, es decir, donde se evidencie la mayor cantidad de información relativa a la que ustedes ingresaron, mejor será. Entonces, ese es el tipo de archivo que ustedes tienen que subir. Tenemos 14 días para cargar esta documentación. El documento debe decir el nombre legal completo, el nombre de la institución educativa a la que me encuentro inscrito, Universidad Popular del Cesar, y una fecha dentro del periodo escolar actual. En este caso, yo lo que tengo es el carnet de la universidad. Entonces, si ustedes están dentro de la universidad, pues esto no va a ser ningún problema y van a poder diligenciar esa información sin ningún otro obstáculo. Pero si en mi caso ustedes quieren adquirir esta licencia, ya sea por fines de que desean ver planos y no trabajar de una manera tan profesional o no trabajar imprimiendo planos, solamente para la visualización de estos,
Entonces, sí les tocaría hacer algo para poder incluir esta información. Ya sea, bueno, en este caso, como yo ingresé, yo todavía tengo el carnet de estudiantes, voy a intentar mandar el escáner de este y ver qué pasa. Listo amigos, aquí lo voy a ingresar, ya lo escaneé, lo soporto y le doy en enviar. Si esto es una limitante para ustedes, lo que pueden hacer es buscar a un amigo que estudie en una universidad y que ingrese o que él se registre a la cuenta. Debido a que cuando nosotros adquirimos este software con esta licencia podemos instalarlo en al menos 2 computadores. Entonces, uno puede ser para el computador de él y otro puede ser para tu computador. Bueno, dice, el archivo cargado es un formato no compatible. Consulte más arriba los tipos admitidos. JPG, Bueno, aquí cometí un error que lo monté en JFIF. Entonces, sencillo. Si a ustedes les llega a pasar esto, lo que van a hacer es cambiarle la extensión. JPG. Con las imágenes esto no es tan complicado. Pueden hacerles cambios y no pasa nada con la imagen. JPG y le damos en enviar. Y listo, dice que gracias, el proceso de verificación, bueno, para verificar la elegibilidad, el proceso puede demorar hasta 20 minutos para completarse. Por favor, revise su correo en para los próximos pasos. Listo muchachos, les comento cómo va la situación. Como les había comentado, soporté el carnet mío cuando era estudiante, pero inmediatamente a los 20-25 minutos me llegó un correo diciéndome que no podía ingresar al programa educacional de Autodesk con ese documento, que debía aportar otro documento que corroborara que soy estudiante. Pues yo en este caso lo que hice fue que tomé un recibo de pago cuando yo era estudiante y le modifiqué la fecha para que fuese actual. Envié ese documento y me llegó, no tardaron ni 20 minutos en llegarme un correo confirmándome el ingreso a la comunidad educacional de Autodesk, la cual es válida hasta el 13 de julio de 2021, es decir, me dieron un año para poder obtener cualquiera de los productos. Yo le doy aquí en obtener producto e inmediatamente me manda a la página inicial. Bueno, aquí por lo que veo me toca ingresar sesión nuevamente. Realizo todo igual que la vez pasada, inicio sesión, pero que cargue todo y aquí me reconoció. Le damos aquí en versión, yo voy a escoger la versión 2018, sistema operativo de Windows 64 bits, que es el de mi computador, y el lenguaje español. Va a estar cargando y aquí me aparece lo que pesa totalmente y que es una licencia para 2 personas. Es por eso que yo les recomiendo que si ustedes no están en la universidad actualmente o no tienen cómo soportar que son estudiantes, les recomiendo que busquen a un amigo que esté dentro de la universidad. Crean la cuenta del amigo para que ustedes dos puedan utilizar la licencia educacional de Autodesk. Y le damos en descargar. Bueno, dice abrir Autodesk, le damos a abrir Download Manager. Guardar descarga, le doy a aceptar. Y listo muchachos, ya en este punto debemos esperar que se descarguen los 5,19 GB de AutoCAD 2018. En unos pocos segundos, AutoCAD listo, ya terminó de instalar, bueno, de descargar en este caso. Le damos en que sí, vamos a iniciar como administradores y va a iniciar la instalación de AutoCAD 2018. Esperamos a que esto cargue. Le damos en instalar en este equipo. Mi recomendación siempre será que instalen la versión más antigua de todas, porque por lo general son las que menos requisitos tienen para su PC. Le damos en aceptar la licencia, las condiciones de la licencia, y aquí nos ofrecerá descargar, bueno, instalar tanto AutoCAD 2018 como ciertos complementos como ReCap y A360 Desktop. Los voy a instalar, le voy a dar en instalar y aquí va a iniciar el proceso de instalación. Y listo muchachos, ya finalizó la instalación de AutoCAD 2018. Aquí aparece todo lo que se ha instalado, Autodesk ReCap y un montón de complementos. Le damos en finalizar. Aquí también cabe la pena mencionar que si es que ustedes ya están en el proceso de instalación, yo no instalaría los complementos. No es indispensable que los instalen, a no ser que en realidad los quieran y sobre todo si disponen de gran capacidad de almacenaje en sus computadoras. Si sus computadoras están ya bastante copadas con
memoria, es preferible que esa parte no instalen. Simplemente van a dejar el visto en el programa AutoCAD como tal. Los complementos, el recap, el A360, esos lo pueden deseleccionar para que no se instale. Dice que debe reiniciar el sistema para que los cambios de la configuración surjan efecto. Así que vamos a reiniciar el PC. Una vez ya se haya realizado el reinicio, lo que vamos a hacer es que nos vamos a inicio y abrimos AutoCAD 2018. Y aquí lo que nos va a aparecer es que podemos iniciar sesión, introducir un número de serie o utilizar una licencia de red. Yo lo que les recomiendo siempre, o bueno, es lo que yo siempre he hecho, es introducir el número de serie. Le damos allí. Ese número de serie nos los habrán enviado al correo electrónico una vez que hayamos adquirido la licencia. Aquí vemos Autodesk, licencia, creo que este es el de AutoCAD. Aquí está, Producto AutoCAD 2018, licencia educacional, y aquí aparece tanto la clave del producto como el número de serie. Eso es lo que voy a introducir. Dice bienvenido, bueno, le damos en activar, introducimos la clave del producto y el número de serie por partes, la parte inicial y la parte final. Le damos en siguiente y así de sencillo, nos dirá que se ha encontrado una licencia activa. Este proceso también es un poco distinto hoy por hoy. Cuando ustedes abren la primera vez, ahí ustedes, si es que disponen de una conexión a internet estable, más bien mi recomendación sería que busque la licencia en línea. Entonces, su computadora se va a conectar a los servidores de Autodesk y va a descargar la licencia propia que se les ha designado para ustedes. Caso contrario, se puede hacer de la misma manera que se está haciendo en el video, es decir, ubicar en sus bandejas de entrada del mail el mail de Autodesk en donde está su número de serie y su clave de producto. Y se las ingresa en esta pantalla que sale por una única vez y el programa corre. Esto solo se tiene que hacer la primera vez que se inicie el AutoCAD. Y aquí aparece toda la información y le damos en terminar. Listo, este será el mensaje final que les aparecerá. Si se demora un poco en cargar la licencia, lo que hacen es que lo cierran y nuevamente le dan en activar. Eso fue lo que hice yo y le damos en terminar. Bueno, aquí dice que va a implementar aceleración por hardware. Por mí, excelente, para que ande mejor. Bueno, podemos colocar líneas, podemos incluir círculos, podemos hacer todo. Este software se lo recomiendo en dos situaciones. Uno es que ustedes sean estudiantes y deseen utilizar AutoCAD legalmente. Es decir, si ustedes no necesitan realizar trabajo comercial, debido a que no podemos realizarlo con este software. Debido a que en la licencia, cuando nosotros aceptamos condiciones, aceptamos que no lo vamos a utilizar con fines comerciales. Además de que cuando necesitamos imprimir un plano, en la parte de abajo va a aparecer que es realizado con una licencia para estudiantes. Entonces eso no se va a ver muy bien en un trabajo comercial. Ya en este caso sí les tocará adquirir el producto o, como hacen muchas personas, utilizan el software craqueado, que no es la manera legal, pero lo hacen. Otro aspecto a tener en cuenta es que si tú eres una persona que solamente necesita visualizar planos, no necesita imprimirlos, esta es una licencia que les puede servir al 100%. Entonces ya queda su elección cuál versión van a utilizar. No siendo más, amigos, espero que este video les haya servido. Si es así, te agradecería que dejaras un buen me gusta y un comentario en la parte de abajo. Bueno, hemos podido ahí visualizar el videíto respecto a la descarga. Creo que hay muchos puntos en común respecto a lo que yo les había avisado previamente, y pienso que si ustedes se fijan, la ventaja de este video es que muestra justamente esa parte donde yo no les puedo ilustrar debido a que yo ya tengo la descarga del software, y no deberíamos intentar hacer una nueva descarga porque se puede ubicar o se puede pensar por parte de los servidores de Autodesk que yo estoy elaborando una actividad ilícita, es decir, que estoy descargando softwares con licencias para a lo mejor una posible venta o algo similar. Entonces, es ahí donde ya tienen que ustedes tratar de llevarlo a cabo. Pero pienso que siguiendo paso a paso el video, más estas pequeñas recomendaciones que yo les he ido haciendo, no van a tener problemas.
Pregunto al azar, cuando ustedes hacen su inscripción en Wisen, me imagino que tienen que hacer un pago, se les entrega una factura o algo por el estilo, o no se les entrega documentación alguna. Bueno, en Sí, este hemos, caso, profe, sí, sí nos llega, sí nos dan una factura o un comprobante de pago de la inscripción y del pago de cada mes. ¿Este comprobante es electrónico o es físico? Electrónico y físico, pues. Entonces, Nos llega al correo. pueden utilizar justamente el comprobante electrónico, ¿no es cierto? Ustedes lo descargan a sus computadores y ese mismo lo suben al programa cuando lo requiera. Y ojo con algo, no olviden, esto creo que es la parte más focal de todo este proceso. Ingresar información fidedigna. Nada inventado, nada con alias, nada de nada. Y el mail que ustedes deberían ingresar es preferible que sea su mail institucional, el mail que les otorga Wisen cuando ustedes hacen la inscripción. De esa manera, Pancho, el, Pancho. el revisor, digamos así, de los servidores de Autodesk va a encontrar mucha similitud entre la información que ustedes ingresan y el requerimiento que ustedes están haciendo, que es descargar la versión estudiantil. Entonces, no sé si queda alguna duda respecto a esto. Listo. Y Vamos entonces, muchachos.